Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 14 de Lacan, La lógica del fantasma. En este encuentro realizará su exposición la licenciada Gabriela Insúa. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Stella Maris. Bueno, gracias, Lauri. Sí, como dice Lauri, en el día de hoy es Gabriela Insúa la invitada, que nos va a hablar. Nosotros nominamos la clase como sujeto barrado Losange A, que es la fórmula del fantasma, existencia de hecho y existencia lógica. Bueno, gracias Gabriela por estar aquí. Gabriela ya ha sido invitada en otras oportunidades, es psicoanalista, docente y supervisora de Centro 2 y es escritora. Así que le dejo la palabra a Gabriela, perdón, va a hablar sobre la clase que nominamos 1, pero después decidí sacarle el número de clases porque va a confundir. Es la clase del 16 de noviembre del 66. Les pedimos que por favor tengan en cuenta la versión de Ricardo Rodríguez Ponte, que es una versión que la encuentran gratuita en la web, porque es una versión que tiene un montón de pie de páginas, de comentarios que enriquecen la lectura. Que no sucede eso en el libro impreso, porque más que un libro sería un mamotreto. Para en cuenta todo eso. Bueno, Gaby, gracias por aceptar la invitación. Te cedo la palabra y me. Hola, hola a todos y todas. Bueno, no, Estela, muchas gracias. Hace ya varios años desde que empezaste este ciclo que coordinás, que me toca el honor de abrir, de iniciar la lectura de cada seminario, más allá de que como puse en las redes el otro día, celebro esta iniciativa de Estela y del Centro 2 de recorrer un seminario de Lacan con distintos docentes, a distintos analistas en cada clase de distintas escuelas, de distintas líneas. Me parece sumamente rico, me parece sumamente interesante que una institución de formación en psicoanálisis haga eso, digamos, ¿no? Yo formo parte de la institución, soy, digamos, la coordinadora y supervisora y docente del equipo de acontecimiento traumático del Centro 2, pero que cada clase se la dé un distinta analista, docente, me parece sumamente interesante. Así que lo celebro de vuelta, Estela, lo felicito y un gusto iniciar nuevamente. Bueno, como dijo Estela, digamos, mi recorrido va a tener que ver y lo que le proponemos a ustedes con la traducción del enorme y recordado Ricardo Rodríguez Ponte, que ha hecho un trabajo enorme con los seminarios y su traducción. Digamos, la versión de PAI 2, esta sería la clase 1, ¿sí? Y la clase, digamos, empieza con la fórmula del fantasma, el título, ¿no? Sujeto barrado, Losange A. Listo para llevar la existencia de hecho y la existencia lógica, 16 del 11 del 66. Siempre cuando inicio me gusta situar, ¿no? Que nos situemos en qué momento de la transmisión de Lacan estamos, ¿ah? En este sentido, este seminario, el 14, si ustedes saben que, bueno, digamos, Lacan dictó sus seminarios, alguien los transcribió, digamos. Entonces, lo que él ha escrito son los escritos, digamos, ¿no? Pero en los seminarios son transcripciones. Los anteriores, ¿no? Digamos, este seminario es antecedido por el de el objeto del psicoanálisis, los problemas cruciales, los conceptos fundamentales, el seminario 11, ¿no? Para seguir situándonos en qué momentos estamos, estamos más o menos unos pocos años después de la excomunión de Lacan, ¿sí? 3 años después de la excomunión de Lacan, em, y con Lacan fundando su nueva escuela. Entonces, como bien señala en una lectura de este seminario que hace Eric Laurent, para Lacan era muy importante dar cuenta de sus conceptos fundamentales. No de los conceptos fundamentales del psicoanálisis solamente, sino de los conceptos fundamentales de su conceptualización, de su teorización. Entonces, ustedes estuvieron la semana pasada en un encuentro de alguna manera introductorio a este seminario, hace 15 días creo, ¿no? En un encuentro introductorio a este seminario sobre Pegan a un niño. ¿Mm?
En torno a esa frase es que en el seminario 4 Lacan se pregunta por lo que hay del objeto, del sujeto y del otro en el fantasma. Y esto me parece muy importante. ¿Por qué? Tal vez porque, bueno, yo tengo 40 años de recibida, por lo tanto me formé en en una transmisión del psicoanálisis bastante distinta a la que tenemos hoy, mucho, a la que estoy enormemente agradecida, pero tal vez mucho más, a ver, estructurada, digamos, más críptica tal vez y demás. Y entonces hubo un tiempo en que yo me formaba que la palabra fantasma era como una palabra mala, ¿no? Lo que de alguna manera me sonaba medio raro, nos sonaba a quienes estudiábamos juntos y juntas, porque claramente es parte de la estructuración subjetiva. Me parecía que fantasma e imaginario era malo. Una cosa es que uno en el análisis vaya justamente en el camino de soltarse de los atrapamientos fantasmáticos y otra es que crea que el fantasma es mala palabra, digamos, ¿no? Entonces, yo siento que, por suerte, hace bastante tiempo, se empezó a pensar en el fantasma también, digamos, tomando la lectura de Lacan, porque yo creo que Lacan intentaba decir algo de esto. De hecho, en esta clase, o en sí, en esta clase, creo que lo dice contundentemente, de darle un lugar al fantasma y la importancia del fantasma, más allá de que el trabajo del análisis sea justamente ir saliéndose de los atrapamientos fantasmáticos. Entonces, eh, voy a decir algunas cosas acerca de de cómo yo defino fantasma y lo que yo leo en relación al fantasma para después ir desplegando la lectura del seminario, ¿sí? Hace mucho tiempo que escribí por allí que para mí el fantasma es la construcción de la respuesta que el niño hace a la pregunta ¿qué quiere el otro de mí? ¿Mm? ¿Se acuerdan de las dos preguntas fundantes, ¿no? De la estructuración subjetiva? ¿Qué quiere el otro de mí? Alienación, separación. ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Puedes perderme? Bueno, el puedes perderme lleva toda la vida o lleva hasta un análisis muy avanzado. Pero, ¿qué quiere el otro de mí? Entonces es una construcción del lado del del niño, no le diría del sujeto específicamente, porque el sujeto implica otra cuestión, pero digamos del lado del niño, pongámosle, ¿qué quiere el otro de mí? Y ahí me voy ubicando, ¿no? Ese otro que por fortuna y en el mejor de los casos, bañó de deseo, puso su deseo en ese niño, ¿sí? Por supuesto, deseo que puede conllevar que el niño sea, te quiero una maravilla, te quiero lindo, te quiero bueno, te quiero dulce, o te quiero malo, te quiero jodido, te quiero sí. O sea, cuando hablamos de baño de deseo no estamos hablando de que todo sea beatífico, ni mucho menos. Pero lo mejor que nos puede pasar es que haya un otro que, digamos, tenga, como diría Winnicott, en que nos podamos encontrar en su mirada, ¿no? Digamos, bueno, cuando eso pasa, se va produciendo ese atrapamiento al que quiere el otro de mí, a ubicarme en ese lugar. Em, Lacan le dedicó gran parte de su obra, es decir, en muchos lugares de la obra de Lacan aparece el fantasma, ¿sí? Para ubicar su constitución y también, obvio, para marcar cómo ir más allá de él. En esa misma construcción del fantasma, entonces, ¿qué quiere el otro de mí? La construcción que se arma, está la pregunta del niño, que da cuenta de lo que construyó para después poder salirse de él. Yo suelo dar un ejemplo muy doméstico. A mí me gustan los ejemplos domésticos, pero este, me sirven. El otro día lo hablaba con Ignacio Neffen, que también utiliza muchos ejemplos domésticos. Yo digo que en el tiempo de la Constitución, fantasmático, o cuando alguien llega a un análisis, sea un adolescente, sea un adulto, adulta, cuando llega a un análisis, el fantasma es una pesada cortina de brocato. Es decir, ¿vieron las cortinas que no se ve del otro lado? ¿Sí? Digamos, es una cortina de esas que, no, fantasma, entonces yo solo veo el que quiere el otro de mí. Es una cortina de la que no se ve el otro lado. Si el análisis avanza, ¿m? En algún momento será una fina cortina de Wall. Es decir, esto pensando en el famoso concepto de atravesamiento de fantasma, ¿sí?
Yo no sé bien si al final de un análisis, y he recorrido ese final, creo, digamos, si al final de un análisis uno ha atravesado el fantasma. Lo que sí sé es que esa cortina pesada de brocato que me consolidaba en un lugar cooptado por el otro a partir de la construcción del fantasma, se va convirtiendo en algo de lo que ya estoy tan advertido, que entonces no quedo capturado allí. ¿Mm? Entonces lo que tenemos que tener claro, como también dice Lacan, es que el fantasma tiene mucho que ver con el deseo, con ser sostén del deseo. En ese sentido, yo que me dedico mucho a clínica con adolescentes, no se trata de ninguna manera que el analista o la analista se posicione en el análisis de un adolescente tratando de pulverizar el fantasma, ¿no? Tratando de pulverizar el imaginario, digamos, sería terrible, ¿no? Pero sin embargo a veces pasa, porque claramente va a llevar tiempo en ese proceso de desprenderse de esa coagulación. Pero en esa misma, digamos, fórmula que vamos a ver, está entonces esa captura fantasmática, pero también está lo que se sustrae. Y lo que se sustrae va a estar representado, digamos, claramente por el A, ¿no? Entonces, Lacan en este seminario es taxativo. Dice, fundamentalmente pensar el fantasma en su lógica, no solo emparentarlo con el dominio imaginario, ya que en su fórmula está el objeto A, ¿sí? Entonces, de nuevo, no pensar en mala palabra cuando pensamos en fantasma, digamos, es un tiempo de la constitución subjetiva, sin duda, y que nos acompaña y vamos a ir deshaciéndonos ahí de esos lugares de atrapamiento, pero en su fórmula está el A. Por lo tanto, no remite de ninguna manera solo a lo imaginario. Yo sé que esto que estoy diciendo puede parecer una obviedad, pero necesito decirlo. Pensar entonces la lógica del deseo, es decir, de la relación de ese individuo con la falta y la falta del otro, y no quedarse solo en la narración o el enunciado. Es decir, para mí la lógica del fantasma tiene esa cuestión fundamental, ¿no? De decir, ok, digamos, en el mejor de los casos habrá la construcción de un fantasma en cada quien, ¿sí? Digamos, pero no nos quedemos solamente en el relato de la novela familiar que ese fantasma de alguna manera, digamos, del que ha salido ese fantasma. No porque no lo escuchemos en el caso por caso y con cada paciente, pero vayamos a la lógica que está en ese fantasma, ¿sí? A esto apuesta Lacan hablándonos, llevándonos a centrarnos en la lógica. Bueno, después de estas aproximaciones que son mi lectura introductoria, vamos a desplegar la clase, que ustedes habrán leído o leerán. Lacan comienza presentando la publicación de sus escritos y dice que no quiere demorarse más en la escritura, que quiere escribir. Y también subraya que se ocupará, digamos, de un retorno, y ese retorno es la repetición. Y sin duda el fantasma tiene que ver con la repetición, ¿no? Pero también nos va a avisar que todo lo que va a ir diciendo en este seminario tiene mucha relación, él dice, relación a lo escrito. ¿Ah? Hace entrar la dimensión de la escritura, ¿sí? Hace entrar la dimensión del lenguaje a través de la dimensión de la escritura, aunque ya está implicada también en la fórmula del fantasma. Y Alush va a decir clínica con lo escrito, digamos, pero bueno, la realidad es que ahí lo que aparece es, nada de esto podría decirse si no hay una articulación claramente a lo escrito, digamos, a la escritura. Acá nos va a contar que el seminario irá por varios puntos, ¿no? El principal, la articulación lógica del fantasma. O sea, ¿qué es la lógica del fantasma? El segundo punto, la relación de esa lógica del fantasma con la estructura del significante. El tercer punto, que ahora vamos a aclarar un poco de este punto, el universo de discurso. El cuarto, la relación de la lógica del fantasma, de nuevo, con la escritura, ya no con el significante, sino con el efecto del significante y del lenguaje, que es la escritura. Bien. Y el otro, la articulación de todo esto que va a plantear en relación al lenguaje con el inconsciente. En relación a la expresión universo de discurso, Ricardo Rodríguez Fonte nos dice en una de las llamadas al pie, como decía, que son enormes, importantes, como decía Estela Maris,
Nos dice que la expresión universo de discurso la introdujo en 1847 un matemático, Auguste de Morgan, para hablar del todo, ¿no? Al final de esta clase, Lacan nos va a decir que no hay universo del discurso, dado que el significante, cuestión fundamental del significante, y Lacan lo viene trabajando en todos sus seminarios anteriores, no se significa a sí mismo. Es decir, no hay forma que haya el todo y haya un universo de discurso. Como verán, lo escrito está presente siempre. Comenzamos con el apartado 1 y lo primero que hace es poner la fórmula, que yo no se las puse aquí porque dije, voy a poner unos videos después, pero no puse la fórmula porque dije, bueno, todos lo conocemos, sujeto, ¿no? Cruzado por la barra, división de sujeto, losange, rombo, que ahora vamos a hablar del losange, porque es la apoyatura lógica, y objeto A. ¿eh? Lacan nos recuerda que el sujeto cruzado por esa barra implica la barradura del sujeto. ¿Y eso qué implica? Implica que no todo es conciencia, implica que hay el inconsciente, implica la división del sujeto. En ese sentido, a mí me gusta mucho siempre articular los distintos autores, ¿no? Cuando estamos trabajando un seminario de Lacan o un seminario de otro autor, articularlo con otros autores. Y claramente, y Lacan lo dice, esto está en Freud, dicho de otra manera, pero cuando Freud descubre el inconsciente, descubre que el sujeto está dividido, no, no es sujeto, porque el sujeto obviamente es una definición, una terminología lacaniana, digamos, pero está absolutamente dividido. No hay solo la conciencia, hay el inconsciente. Entonces, esta fórmula, dice Lacan, da cuenta de un lazo entre ese sujeto barrado y esa A minúscula, que es su invención, es decir, vieron que Lacan dice, ¿no? En el seminario 10, mi invención es el objeto A. Y ese lazo tiene una lógica. Esa fórmula no está armada de cualquier modo, ¿sí? Tiene una lógica inherente a la fórmula misma, pero inherente también a la concepción de la y a la concepción del sujeto. ¿Se cortó? Dicen que se cortó. No, Ustedes debe me... haber Para sido nada. internet de esa persona, no, no se cortó. Ah, ok. Ok, gracias. Bueno, Lacan nos va a recordar entonces que sujeto barreado refiere a la división de sujeto y que esto lo sabemos ya desde Freud. Es decir, como les decía recién, ¿no? Freud descubre el inconsciente. Em, claramente desde otro andamiaje teórico, pero desde sus tópicas, pero división de sujeto remite sin duda al descubrimiento freudiano. Lacan nunca abandona, y este seminario lo sostiene claramente, su pretensión de plantear desde la lógica una posición teórico-clínica. Es decir, a ver, así como Freud habló mucho más de su casuística, ¿sí? Desplegó mucho más el hombre de los lobos, el pequeño Han, desplegó mucho más su casuística, Dora, digamos. Y también, más allá de los grandes historiales, daba permanentemente ejemplos, ¿no? Digamos, que clínicos en sus textos, ni que hablar de psicopatología de la vida cotidiana, del chiste. Bueno, también se tomaba él muchas veces para dar ejemplo. Em, el lugar por donde va Lacan en su transmisión es un lugar otro. ¿Sí? Yo no lo creo que sea ni mejor ni peor, es un lugar otro. Lacan apuesta a formalizar desde la lógica o desde otras disciplinas, la topología, por ejemplo, ¿no? La matemática, por ejemplo, digamos, a formalizar y a dar la cuestión de la lógica de la cuestión más que el relato. No olvidemos que venían también influenciados por distintos lugares donde abrevaban, digamos, ¿no? Para Freud la historia, la literatura, ¿sí? La mitología, ¿ah? Fueron las ciencias y las disciplinas en las que abrevó, fundamentalmente. Para Lacan va a ser la matemática, la lingüística, la topología, la lógica. Bueno. Pero entonces la pretensión era extraer la lógica por ejemplo, en este caso, del fantasma, de una conceptualización, extraer la lógica para que pueda ser aplicada teórica, clínicamente, teórico-clínica. En este caso, esta fórmula, la de sujeto barrado losange A, muestra la relación del sujeto del inconsciente, sujeto dividido, con el objeto causa de deseo. Vamos a lo lógica, a la apoyatura lógica. El losange, ¿sí? Rombo, Poisson.
un cuño. El losange, elemento lógico, ¿sí? El rombito del centro, elemento lógico, marca en la lógica misma, una lógica de inclusión y exclusión. También es una función de soporte y reciprocidad. Yendo a lo puramente lógico, el losange marca que el sujeto barrado puede serlo en tanto existe A minúscula y viceversa. Es decir, la A minúscula puede serlo en tanto existe el sujeto barrado. Se llama relación de doble implicación, es decir, en la lógica, ¿verdad? Es decir, sujeto barrado sí y solo sí A, y A sí y solo sí sujeto barrado. En la lógica se dice, por ejemplo, si P, entonces Q. Aquí es sujeto barrado, entonces A. Pero además ese losange tiene en sí los signos de intersección, digamos, y de unión perteneciente a la teoría de los conjuntos, ¿sí? O sea, la misma situación que encontramos en donde, en el vel de la alienación, alienación, separación. Digámoslo de otro modo. El A, el objeto A, aquello que nos pone en causa, ¿sí? Aquello que tiene que ver de alguna manera de alguna manera no, de todas las maneras, con la falta, causa el deseo del sujeto. Y en ese mismo causar, lo barra y lo produce. No pueden pensarse por separados. Lacan ya había trabajado exhaustivamente la fórmula del fantasma en en el seminario 10 y en el seminario 11. También nos pone a ver que aunque fantasma remite a fantasía, sin embargo, en el fantasma no todo es imaginario allí. Yo escribí para la cantera freudiana, la que fue en parte muchos años, hace tiempo ya, di digamos, una conferencia, después escribí un texto sobre puntuaciones del fantasma. Y mi interés fundamental era esto, era poder remarcar, no todo es imaginario en el fantasma, ¿no? Era justamente pensar en esta lógica. Este me parece un punto fundamental. Rodríguez Ponte nos aclara en las notas. Esta es una cita larga que ustedes en Rodríguez Ponte la tienen, pero por las dudas me parece que viene bien decirlo, ¿no? Porque también es cierto que Lacan va a hablar a veces de fantasía, a veces de fantasma. Llama la atención, dice Ricardo, que Lacan emplea aquí las distintas versiones francesas coinciden, incluso aquella que es la única fuente de las traducciones anteriores a esta, que lo pasa por alto. Ese es un palito para Paidós. Pero Lacan dice, llama la atención que Lacan emplea aquí la muy raramente empleada palabra fantasía, que remite a un sentido bastante restringido y desviado de lo que se traduce propiamente por fantasía. Remite, por ejemplo, fantasía quiere decir, por ejemplo, un regocijo desatado que se acompaña de gritos y de un alegre desorden. Como alternativa, todo esto es Ricardo, Rodríguez Ponte, como alternativa de fantasma, que es en todo caso la manera como en el psicoanálisis francés, y no solo en el lacaniano, se traduce habitualmente el término freudiano fantasía, con P y H. La palabra francesa que se esperaría es fantasie, la cual, aunque también ligada al registro de la imaginación como el término fantasma, no remite tanto como este a la noción de huida de la realidad. ¿Sí? En francés, las palabras fantasme y fantasie derivan del griego a través del latín ph fantasma y ph fantasía, respectivamente, mientras que fantasía deriva del español fantasía. Es decir, a mí me parece que en esto que nos trae Ricardo, es muy importante esto de que, digamos, aludir a fantasma es intentar salirse de esa idea de fantasía como huida de la realidad. ¿Sí? Fantasía remite mucho a esto, remite mucho a lo imaginario, a esa huida de la realidad, y no es lo que Lacan quiere decir. Por eso Rodríguez Ponte dice, me extraña que ponga fantasía a veces, porque en realidad va a otra cosa. Volvamos a la fórmula. Sujeto barrado, losange, objeto A. En esa fórmula, el objeto A es el que va a demostrar otro estatus que el imaginario, es decir, no solo imaginario. Pero la misma fórmula lo lleva, es decir, no solo es imaginario el fantasma.
Tomo una frase del texto de la clase. Lo imaginario más bien se engancha en él, lo rodea, se acumula en él. El objeto A minúscula es de otro estatuto. Luego Lacan insiste con el losange de que hablábamos y Rodríguez Ponte a las notas señala algo muy pertinente. Dice Rodríguez Ponte. Se tendrá en cuenta que Poisson, punzón, como también se le llama, cuño, no remite solamente a este instrumento terminado en punta, un punzón que teníamos en la escuela, sino también a la marca, dejada por ese útil, por ese instrumento, en las piezas de orfebrería, como firma del artesano o sello de garantía. Es decir, el losange también viene a hablar algo del orden de una firma, de una marca que tiene que ver con esta relación del sujeto barrado con el A. Como vimos recién, relación de sí y solo sí, y de esto y aquello, no de exclusión. Por otro lado, Lacan nos va a hablar de que el fantasma tiene que ver, y ahí entramos en el otro tema que el título nos anuncia, con la existencia lógica, no con la existencia de hecho. Bueno, estamos de nuevo en el territorio de la lógica, ¿no? Existe la existencia de hecho, la existencia lógica. ¿Existe un sujeto? Esto es lo que nos va a hacer diferenciar existencia de hecho con existencia lógica. ¿Qué es la existencia de un hecho? La existencia de un hecho es el estado de derecho de existir, de tener realidad o presencia. Es algo que existe. Presencia, ocurrencia, cualidad de lo que está presente en un lugar y o tiempo determinados, dice el diccionario. Existen seres, pero por el hecho de que haya seres, esto lo dice el texto, no implica que haya sujetos. ¿Sí? Por el hecho de que haya seres, no implica que haya sujetos. El sí y solo sí está aquí para recordárnoslo. Es decir, solo hay sujetos, sí, solo sí, el A. Solo hay A, sí, solo sí hay sujeto. ¿No? No es una existencia de hecho. No es algo que existe porque es una presencia, porque ahí está eso. Existen seres, la existencia lógica es otra cosa. Y como tal tiene otro estatuto. Es esta de que sí, solo sí, estará si tal. Dice Lacan, hay sujeto, si hay relación, hay sujeto solo en relación a los significantes. Es decir, entonces no al universo de discursos, sino a los significantes y sus posibilidades. Hay sujeto, es una frase de la clase también, hay sujeto a partir del momento en que hacemos lógica, es decir, en que tenemos que manejar significantes. Y yo acá puse un ejemplo muy burdo, muy chiquito, pero porque me parecía, siempre me parece interesante esto que Lacan dice de manera muy maravillosa, pero que a veces puede quedar como oscuro. Es bastante más sencillo en la clínica y muy importante de usar. Yo acá puse, a ver si me lo puse como ayuda a memoria, ¿no? Pero por ejemplo, digamos, una paciente de X, digamos, ¿no? Eh, María, supóngase. Y María, una paciente que viene muy preocupada y muy mal y muy angustiada, digamos, sobre todo si hay angustia, algo ahí de un real, algo de la y del sujeto está, muy angustiada en función de una pelea con una amiga, ¿no? Entonces, la pelea con la amiga la toma toda en ese momento. Perfecto. Yo escucho la pelea con la amiga y las vicisitudes y qué había pasado y qué le dijo, qué no le dijo. Pero donde tiene que ir mi escucha es a qué lógica tenía esa pelea para ver cómo esa lógica se replica, se repite en otras situaciones de la paciente. Es decir, ¿por qué se estaba peleando ella? Porque mi planteo es por qué se pelea ella, o sea, ¿qué le pasa a ella con la pelea esa, más allá de ubicar qué hizo la otra persona? ¿Por qué se estaba peleando? Y lo que se estaba peleando tenía que ver absolutamente con una situación de desconfianza una situación de desconfianza de su amiga hacia ella. Entonces yo escucho lo de desconfianza y le recuerdo y me recuerdo. Digo, pero espera, esto también te pasó en tal situación, ¿no?
otra situación que había tenido con su pareja y otra situación también en otro momento. Y en definitiva, y lo vamos recordando juntas y retomando juntas, en realidad donde yo quería ir era justamente a que esto era la lógica de su fantasma. Es decir, la lógica del fantasma de María, ¿sí? Tenía que ver con que no era confiable para el otro. ¿Sí? Es decir, la lógica, el lugar en que ella se ubicó en ese fantasma es el otro no confía en mí. ¿Qué quiere el otro de mí? El otro no confía en mí. ¿Sí? Entonces, extraer la lógica es extraer aquello que, como bien dice en el principio Lacan, se va a repetir. Porque situaciones de atrapamiento especular vamos a tener montones en la vida, seguramente. A medida que se adelgaza el fantasma y se vuelve una cortina de igual, uno ya cae menos en esos atrapamientos especulares. Pero el tema es, ¿cuál es la lógica? Es decir, ¿qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que insiste en la captura, digamos, en alguna situación donde se repite la alienación al fantasma, digamos, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, insisto, pequeño, pero para pensar en la clínica, la importancia de extraer la lógica y de no quedarnos solo con lo que le pasó con esa amiga. No es no darle importancia, porque la paciente o quien está muy angustiada por eso, entonces hay que darle toda la importancia, hay que escuchar el suceso, hay que ayudarla, acompañarla a ver cómo se ubica en relación a ese suceso, pero como analistas tenemos que tratar de escuchar la lógica que hay en ese suceso u otro para ver la repetición y para acompañarla a la causa, ¿sí? Y a que se desarme ese lugar. O sea, lo que se tiene que desarmar es que ella se ha construido fantasmáticamente sintiendo que no es confiable por el otro o para el otro. Por lo tanto, se ubica ahí también en las relaciones afectivas y demás. En el punto 2, el Lacan nos va a decir que la A minúscula resulta de una operación de esta estructura lógica. Y ahí también nos va a aclarar algo que me parece importante, ¿no? Que sea claramente de lo que está en juego en el A, la cuestión de lo real, y le atañe sin duda al cuerpo, pero no al cuerpo todo. Lacan dice, no, 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 no es el cuerpo todo lo que está en juego en el A. Sí son aquello que lo representan, los objetos pulsionales, dice, ¿no? El seno, las heces, la voz, la mirada. Es así, digamos, dice, tienen que ver con el A. ¿Por qué? Porque son piezas separables, ¿no? Todo esto lo trabajó ya en el seminario 10 y lo trabajó mucho, ¿no? Tienen que ver con el A. También nos remite al seminario 4 para ver cuál es la estructura de la relación del A con el otro con mayúscula. Dice que la estructura subjetiva del niño depende mucho del imaginario de la madre. Yo no sé, sí, yo cuando lo leía decía, y creo que depende de muchas cuestiones, no solo del imaginario de la madre, pero la cuestión es ahora cómo leer esto en términos lógicos, dice Lacan, ¿no? Eh, Nos recuerda Lacan que una cosa es el sujeto, otra cosa el objeto de amor y otra, el más allá de este, el objeto A. Y eso me parece fundamental. De nuevo, no porque el objeto de amor sea menor o poco importante, o lo imaginario es poco importante, o el amor, bueno, yo escribí un libro sobre el amor, Ojalá te enamores, escribí mi tercer libro. Digamos, el amor es importantísimo, no se trata de decir, ay, que el amor es menor porque es una cuestión imaginaria. El amor es importantísimo, es un lazo, además, social por fuera del otro, así que para los adolescentes es importantísimo y para los adultos también, pero digo, pero no hay que confundirlo con el A. El objeto de amor, en todo caso, es que el que de alguna manera está por el sujeto, bañado de cuestiones que tienen que ver con el A, sin duda. Y la condición erótica tendrá que ver con eso y demás. Pero entonces, objeto de amor no es el objeto A. El objeto A es el objeto causa, es el que me pone a desear y también es el que me pone a amar. Esto no implica, ¿no? Y para mí es importante subrayarlo entonces, disminuir los otros términos, ¿no? Lo que decía recién, ni el amor, ni lo imaginario. Lacan lo que creo que intenta señalar es que todo eso tiene un más allá. Y ese más allá es el objeto A, es decir, la dimensión de la falta estructural. Es muy distinto amar desde el fantasma, y eso se ve en las relaciones amorosas, ¿no?
amar desde el fantasma, quiero decir, amar, buscar a ese otro que justamente va ahí, a entrar ahí en ese lugar donde yo repita la captura fantasmática, ¿no? Que amar desde un lugar donde amo en ti más que a ti, decía Lacan, pero además amar también la falta del otro, digamos, ¿no? Ahí es cuando se produce algo, es decir, cuando aquello que me aparece como en falta en el otro, en realidad también me produce deseo de quedarme allí. Es otra categoría de amor, digamos, ¿no? Em, bueno, y acá va a aparecer una expresión, ¿no? Ustedes saben, el francés, el español y demás, las traducciones, bueno, una expresión que está en el seminario ya también desde su título y demás, que es esta de listo para suministrarlo, como dice Rodríguez Ponte, prêt-à-porter, ¿no? Se dirá en francés, listo para usar. Bueno, tomo lo que dice Ricardo. ¿Cómo lo traduje acá? Para hacer el A minúscula, por lo tanto, limitémonos, puesto que nos obligaremos a algún rigor lógico, a señalar aquí que es preciso el listo para suministrarlo, prêter le fournir. Eso puede momentáneamente bastarnos, pero eso no arregla nada. Eso no arregla nada en cuanto a aquello lo que tenemos que avanzar. Para hacer el fantasma es preciso el prêt-à-porter, el listo para llevarlo. Y ahí vamos. Vamos al listo para llevarlo, listo para usarlo. ¿Qué es lo que porta el fantasma? Rodríguez Ponte aclara que se tendrá en cuenta que porter, para favorecer bueno, las cuestiones de la traducción, lo tradujimos aquí sistemáticamente por llevar, pero en francés tiene otras acepciones. Porter en francés es llevar, pero también es portar, sostener, asentar, presentar e incluso dirigir. Y Lacan ha dicho claramente que el fantasma es el sostén del deseo. ¿Mm? Lo que usa el fantasma tiene dos nombres, deseo y realidad. Estos dos pertenecen a una misma superficie, dice él. Y acá nos vamos a meter con la topología. Pero a ver, nos vamos a meter como yo los puedo acompañar, que claramente he tenido la suerte inmensa. No sé si Estela en algún curso estuvimos juntas, pero de tomar dos cursos anuales Ruiz, con el enorme Carlos Ruiz, sí, ¿sí? Ruiz, claro, sí, En la TPT. escuela Freudiana de Buenos Aires. Diagnóstica y eh, topología. Claro, estábamos ahí, me acuerdo, estábamos con Carlos Benvibre al lado con las tijeritas y pegando con Exacto, puntitas. tal cual, tal cual. Bueno, y entonces he hecho cursos de topología con Carlos, recordado, la verdad, todo mi afecto para ese enorme, ese enorme, digamos, también nombre del psicoanálisis, porque sin duda, más allá de que él era topólogo, pero claramente lo que yo puedo transmitirles de topología es nada al lado de lo que aprendí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hablar muy someramente, pero digamos, para ver deseo y realidad, vamos a hablar del cross-cap, ¿sí? Porque Lacan habla del cross-cap esta clase. Y lo que él va a tratar de mostrar con el cross-cap es que deseo y realidad tienen una relación de textura sin corte. Es decir, hablar de realidad y deseo son reverso y anverso, dice él. Y en el cross-cap justamente se pasa de un lado al otro sin notarlo, porque tiene un solo lado. Entonces, como yo no se los voy a poder explicar bien y como a veces vale mucho más una imagen que 1000 palabras, le voy a pedir a Lauri, querida, que ponga el video uno. A ver ¿Cómo si... no? Comparto pantalla. Un momentito, ¿eh? Que no, lo había dejado listo y no me muestra ahora la pantalla. Ujú. Ah, ya sé qué pasó, ya sé. Ahora sí. A ver. ¿Lo ven, verdad? Sí,
Ahí está. Muchas gracias, Laura. Sí, con lo que dice Cecilia, ahora vamos a ver la banda de Moebius en ese sentido. Bueno, ustedes como vieron, justamente el hecho de que, digamos, ese objeto topológico que claramente es difícil de imaginar y demás, los colores que le ha puesto quien lo ha diseñado para justamente ir viendo los puntos, ¿no? Donde se conecta, se forma, se va formando. Es el famoso mitra de obispo, ¿no? El gorro de mitra o crosscap, ¿sí? Entonces, lo que intenta mostrar justamente Lacan es esta cuestión de un solo lado. Ahora, lo que vamos a ver, y le voy a pedir ahora a Lauri que ponga el otro video, es lo que decía la compañera hace un rato, cómo este crosscap tiene que ver con la banda de Moebius. Y ahora y vemos por qué. Si pones el segundo, Lauri. ¿Cómo no? Ahí está. Muchas gracias, Lauri. Bueno, justamente, ustedes ven cómo, como decía recién la compañera, digamos, el crosscap es la figura tridimensional de la banda de Moebius, digamos, ¿no? Y adentro hay un disco, lo que en topología llamará disco. Entonces, si, digamos, si en el crosscap se saca el disco, ¿sí? Va a quedar la banda de Moebius y ese disco que Lacan lo va a ubicar en el lugar del objeto A, en un lugar del resto, ¿sí? Dice Lacan, lo que es anverso y reverso primitivamente en el lugar del otro, con mayúscula, en el discurso del otro, y que se juega cara cruz, esto no concierne en nada al sujeto, debido a que todavía no lo hay. Y esto es una cosa fundamental. El sujeto comienza con el corte, ¿sí? El sujeto empieza con el corte, no con los lados del otro. Cerrando el seminario de la angustia en 1963, 3 años antes de este seminario que estamos iniciando, Lacan va a decir que a través del crosscap da a conocer a su objeto A. Esta superficie del crosscap que se atraviesa a ella misma, según una cierta línea, que se interrumpe en un punto privilegiado. Es esa línea, y sobre todo ese punto, ¿no? Que da como una vuelta, la forma privilegiada para ver esa relación del sujeto con el A. El crosscap, dice, es la vía para precisar la distinción entre el objeto A y el objeto construido a partir de la relación especular. Si se trata de practicar un corte, no es cualquier corte. Es un corte que de alguna manera franquee la línea imaginaria. Y entonces el crosscap no separa interior y exterior, sus dos caras se continúan, pero cuando se realiza el corte del 8 interior, ¿vieron el 8 interior? Cuando se realiza el corte del 8 interior, aparece la banda de Moebius
esa que en realidad en el plano proyectivo es, digamos, el germen del cross-cap, y va a representar ahí entonces, y se va a separar ahí el sujeto y el disco que representa el objeto A. Por eso Lacan formulaba en el seminario 9 sobre la identificación, que el cross-cap da la fórmula del fantasma, sujeto dividido A. A partir de ese corte, el sujeto no está desde el origen. Y esto es fundamental. El sujeto no está desde el origen. Insisto, parecerá una obviedad, pero no es obvio decirlo. Este corte, dice Lacan, desprende al objeto A. Este corte, que conserva una relación fundamental con el otro con mayúscula, porque no se corta la relación con el otro mayúscula. En efecto, el sujeto todavía no ha aparecido, ¿m? Si no es a partir del corte. ¿M? Y listo para llevar, entonces, es una especie de, digamos, porque Lacan dice, entonces, ¿cómo definiríamos la realidad? ¿Como lo que recién llamé lo listo para usar del fantasma? Eso, ¿no? Entonces, listo para llevar en relación al fantasma, es como para, de alguna manera, es una expresión, ¿no? Digamos, un giro idiomático, para decir algo así como que es algo que se, ¿no? Que se enciende, se autoenciende, ya está listo, preta a porter, ya está listo para llevar, pero además porta deseo y realidad. Es un montaje simbólico imaginario, que por supuesto tiene que ver con lo real, ahí está con el que la persona puede decir de la realidad. De alguna manera, entonces, plantea coordenadas de los objetos pulsionales y del discurso, ¿sí? Y también, sin duda, a través, digamos, con ese rostro de la, que son los objetos pulsionales, está hablando de la. Es de alguna manera la primer construcción por fuera del desamparo original, en términos freudianos, del Gate, desamparo original cuando llegamos al mundo, y en términos lacanianos de la prematuración. Es la primera construcción. ¿Qué quiere el otro de mí? Que por supuesto no es una pregunta consciente, ¿no? Y ese armado de este montaje simbólico imaginario con el que el sujeto va a poder ver la realidad, pero que en ese montaje también está el A, es decir, también está la falta, también está lo que lo pone a desear, lo que lo pone a desear. Em, bueno, de alguna manera Lacan va también a decirnos que podemos comparar la fórmula del fantasma, sujeto barrado, Poisson A, con los círculos de Euler de la alienación-separación. ¿Se acuerdan? Alienación-separación. ¿Ah? Entonces él pondría debajo del sujeto barrado, acuérdense de los dos círculos, en el medio de la intersección, en uno está sujeto, en otro está el A, y en el medio está el objeto A. ¿Ah? Lo que resulta de la relación del sujeto con el objeto A se define como un primer círculo, que otro círculo, el del otro, viene a recortar. El A minúscula es su intersección. Esto es sencillamente pasar la fórmula a los círculos de Euler. La relación entre este esquema, que es el del fantasma, no es sin leerla en términos también de alienación-separación, ¿no? De la alienación, la separación vendrá después. De la operación de la alienación. ¿Se acuerdan lo que decíamos al comienzo? De las operaciones lógicas, ¿no? De unión e intersección. La reunión nos describe el vínculo del sujeto con el otro, el gran otro, y la intersección nos define el objeto A. ¿Por qué al objeto A? Porque el deseo siempre se estructura en relación a la falta. Y vuelvo a decir, tomo un párrafo de Lacan de nuevo, el significante no designa aquello que no está, lo engendra. Es decir, el sujeto no está desde el origen, una vez más, ¿no? Digo, no está desde el origen. Por eso hace un rato dije, bueno, sujeto no voy a decir sujeto en el momento en que está preguntándose qué quiere el otro de mí. ¿No? No está desde el origen. Eso no quiere decir que pensemos, ¿no? Que el sujeto solo está al final de un análisis. No, en cada acto subjetivo de un niño o adolescente para restarse del otro, si es un acto subjetivo en el sentido de que lo registra como tal, ahí está el sujeto.
a lo largo de la vida en cantidad de actos subjetivos y en cantidad de situaciones. Ahí está el sujeto. También está el sujeto en las formaciones del inconsciente, pero claro, no está implicado. O sea, no sabe por qué hace eso, por qué le pasa eso, pero está. Bueno. Lacan después nos va a hablar de la Überdrangung, la represión originaria, es decir, va a empezar a hablar en estos términos de eso que no está desde el inicio, pero se engendra a partir del significante. Cuando habla de significante, obviamente hablamos de el lenguaje entrando en el niño, ¿no? Digamos, em, la Verdrangur, represión originaria, es lo que un significante representa para otro significante. Es decir, cuando se empieza, cuando aparece la inoculación del lenguaje en el viviente ser, bueno, ya un significante representa para otro, digamos, lo que representa. No hay un significante que se significa a sí mismo. Lo que no está ahí, el significante no lo designa, lo engendrará. Lo que no está ahí es el sujeto mismo. Ahí es cuando habla del Dasein, dice dicho de otro modo, en el origen no hay Dasein, sino en el objeto A, es decir, bajo una forma alienada que sigue marcando hasta su término toda enunciación concerniente al Dasein. Es decir, podemos leer la cosa en sí, nunca la vamos a poder leer la cosa en sí. No hay forma de leer la cosa en sí. Digamos, no hay eso. Salvo lo podemos leer a partir de que empezamos a tener unas primeras escrituras en relación a estos momentos de estructuración subjetiva. Bien. Después, bueno, de nuevo va a decir el sujeto barrado como tal es lo que representa para un significante, ese significante de donde él ha surgido, un sentido. Más adelante va a hablar en relación al lenguaje, a llevar todo esto también a la articulación con el lenguaje, va a hablar de la metáfora, ¿m? Que de alguna manera la sustitución está en la fuente de qué, de toda significación. No del lenguaje, la metáfora como fuente de significación, como la fuente, de nuevo, la lógica de la significación. ¿Mm? Y se va a pelear con Perelman ahí porque habla del lenguaje reducido y él dice, ¿qué es eso de un lenguaje reducido? No es posible reducir el lenguaje por la sencilla razón de que el lenguaje no podría constituir un lenguaje cerrado. ¿Mm? Todo esto que va a trabajar ahora, cuando, por ejemplo, estamos hacia el final de la clase, ¿no? Él va a hablar de no hay universo del discurso, menciona el Congreso de Bonneval, donde ya habló de esto, es decir, va a hablar que no hay un discurso del todo, ¿no? Y Lacan vuelve a esto justamente porque le interesa subrayar que el sujeto, digamos, no está desde el inicio y que se engendra, digamos, a partir del significante y a partir de esta, digamos, de que el significante también, de alguna manera, engendra la causa, para decirlo de algún modo, el objeto A. Lacan reitera que corresponde a la naturaleza de todos y cada uno de los significantes el hecho de no poder en ningún caso significarse a sí mismos. Entonces dice, hay que diferenciar entre el uno de la totalidad, ¿no? Diciendo que no hay universo de discurso, y el uno contable. ¿Por qué es importante el uno contable? Porque el uno contable, esto lo digo yo, no está en el texto, ¿no? Pero S1, S2, ¿sí? Tantas veces se escucha, a mi entender erradamente, otro autor les dirá otra cosa, ¿no? Digamos que el S1, ¿no? Digamos, de alguna manera se lo identifica, digamos, totalmente con el nombre del padre. Yo no creo que sea así, digamos. Yo creo, desde mi lectura, insisto, que justamente el nombre del padre es la inscripción de la falta en el otro, ¿sí? Y que produce el S1 de alguna manera y produce el inicio de la cadena. Produce S1, intervalo, S2, 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 S2', S2'. Bueno. Entonces, Lacan dice, ¿hay un 1 que escapa a la cuenta? Sí, hay un 1 que escapa a la cuenta, pero ese 1 no hace totalidad. Ese 1, aunque no esté en la cuenta, porque la cuenta se inicia con el S2, S2, no se inicia con S2, empezamos a poder contar con el S2, S2', S2', pero es el 1 el que inicia la cuenta, ¿sí? Ese es el 1 contable, es el S1, el que podemos llamar rasgunario, si queremos ahí, de alguna manera, pero no hay uno de la totalidad. Ni siquiera cuando hablamos del uno, el uno que inicia la cuenta, pero no está en la cuenta, no es un uno de la totalidad. ¿Sí?
es el 1 que no está en la cuenta. Pensándolo en términos matemáticas, de lo mismo, ¿no? No pensamos 0, ¿ah? Bien. Bueno, voy a hacer una conclusión, y me gustaría que me dijeran qué piensan de lo que hemos trabajado, pero alguna conclusión posible que he escrito después de la lectura de la relectura de este seminario, de esta clase. Esto lo escribí yo, no tiene, pobre Lacan no tiene ninguna culpa de lo que dijo. El fantasma es la escena que de algún modo da cuenta del deseo inconsciente y, ¿por qué no?, también del drama de la novela familiar. Pero Lacan insiste en sacar la lógica para que podamos extraer lo que está más allá de lo coyuntural de unas situaciones del drama. Lo que decía hace un rato con el ejemplo de María. Lacan no va a abandonar la idea de fantasma como lo que vela lo real. En tanto esta función, el fantasma es protección, pero fija, suelda, además, al sujeto al otro. No puede hacerlo del todo, nunca, porque el A está allí, es decir, está la falta, está el objeto allí, entonces no va a poder soldar del todo, no soldarse del todo el sujeto al otro, pero ese resto que da cuenta del sujeto que en el mismo movimiento se engendra. Entonces, el fantasma es una construcción simbólico-imaginaria, y por supuesto en los 3 registros, con el A, pero una construcción simbólico-imaginaria, con lo cual el niño se responde al qué quiere el otro de mí. En esa respuesta, se protege de encontrarse con lo real, o en todo caso se encuentra con lo real veladamente. Y como les contaba hace un rato, escribí hace muchos años para Letrafonía primero y después para La Cantera, pero para Letrafonía un artículo, este era otro, que titulé Fantasma, lógica y vicisitudes. Y allí, trabajando sobre una cita de Lacan en el seminario 11, donde toma el hombre de los lobos y dice que es paradigmático para ver, y acá abro la cita de Lacan, es en relación, lo que se trata de ver es en relación a lo real que funciona el plano de la fantasía. Lo real sostiene a la fantasía protege lo real. Y de nuevo, acá pensemos fantasía como fantasma. Y entonces escribí, por tanto, el fantasma es esencialmente imaginario, sin embargo, elige a lo real en su relación al deseo del otro. Ubicarse entonces ante la lógica del deseo, es decir, de la relación de ese individuo con lo que le falta al otro, y no quedarse solo en el enunciado fantasmático. Y para terminar el texto escribí, más allá del fantasma, porque yo estaba hablando en este texto justamente de qué va ocurriendo con el fantasma a lo largo de un análisis, ¿no? Donde, como les decía hace un rato, al inicio del análisis es una pesada cortina de la que uno no ve al otro lado, hacia el final del análisis, digamos, por lo menos en mi experiencia, es una cortina de voile que de alguna manera vela, pero permite ver. Entonces uno ya está muy advertido. Entonces escribí que hacia el final del análisis, más allá del fantasma, lo imaginario, que ahora es asunto del sujeto. Es decir, cuando vamos avanzando en nuestro análisis, o hacia el final del análisis, estamos tanto más advertidos que como sujeto nos ocupamos de esas situaciones que antes nos hubieran atrapado, teniéndonos como objeto. Bueno, Estela, yo dejaría por acá. No sé qué piensan y si Perfecto. hay preguntas y comentarios y lo que quieran. Bueno, perfecto. Damos espacio a los comentarios y a las preguntas. Yo tengo un comentario y tengo una pregunta, pero Dale. primero les doy espacio a los demás, a ver si alguien quiere hacer algún comentario. Si no, arranco con el comentario sobre el fantasma prêt-à-porter. A mí la palabra, la frase prêt-à-porter siempre me gustó mucho, Ujú. porque me lleva a pensar en Coco Chanel. Ajá. Coco Chanel, la modista, que crea la ropa prêt-à-porter Ajá. en una época donde había que ir a la modista y hacerse la ropa a medidas.
ella logra crear esto, los trajecitos serían en ese momento, pretaporte, y pensando en el fantasma, yo me imaginaba eh, a ver, es una pura fantasía, una forma de imaginarizar la cosa, ¿no? Como si el sujeto fuera a elegir justo la ropa pretaporté que le calza solo a él, solo o a ella, solo únicamente a él, sin saber que está hecha para sí. Claro, claro. Lo viste y sale a la calle con eso sin saber lo que porta, como el rey, ¿no? Lo del ese cuento infantil, no sé qué, que el nene es el que grita el rey está El desnudo. rey está desnudo, el rey está desnudo. Ujú. El rey está desnudo cuando nadie se animaba a decirlo. Entonces, esto me parecía como, bueno, como para Me parece un imaginarizarlo. ejemplo genial, Estela. Es genial el Bueno, ejemplo, sí, tal cual. que uno lo pone y no tiene la menor idea que corta la ropa que dice de su modo de andar por la vida, ¿no? Ajá, Siendo sí. no sé, la rechazada, la criticada, o el fracasado, o el no sé qué, ¿no? ¿Mm? Tal cual. Bueno, eso Me es el parece. comentario. Sí, Sí. y me decías que tenías una pregunta. La pregunta es más complicada porque vengo tomada por, recién estaba escuchando Isidoro que hablaba del Iliadelán, Ujú. hay uno, hablaba del uno repetitivo y el uno contable o el uno o el unario. Yo lo que te quería preguntar era si bien es cierto que a la altura de estos seminarios Lacan dice que el uno inicia la serie y la cuenta, para que haya un uno tiene que haber un cero. Claro, Si no hay un cero, no, o sea, un cero falta. Si no hay un sí, cero, no se puede empezar a contar uno, sí, dos, tres. Y esto lo sí. vemos en la clínica con niños, con los chicos cuando juegan, por ejemplo, a la oca, que sale Ujú. un número y tienen que contar uno, y el uno es el primer paso. Si cuentan uno en el cero, sonamos. No está la Sí, inscripción de la falta, ¿no? tal cual. Bueno, esto Bueno, quería pero por saber. eso, mirá, buenísimo. Primero me encantó el ejemplo de lo de Coco Chanel porque es tal cual. O sea, y este es solo para mí, solo para mí. Este es mí, si el sujeto dice, este es mío. Y no, es para el fracasado, para este, para el otro. Ah, perfecto. Pero con lo que decís, por eso yo decía que no ubico el nombre del padre en el uno contable. Claro, Porque para mí la operatoria del nombre del padre, la inscripción de la falta en el otro, es la que produce el uno contable. ¿Me seguís? exacto. Lo Sí, que sí, decías sí. vos, va, tiene que estar el Sí, cero para que sí, esté el uno. sí, sí, sí. Sí, Bueno, pero coincido. esto fue una discusión que hubo hace unos 15 años o 20 años con Norberto Rabinovich sobre el segundo Sí, sí, sí. padre. Bueno, lo conozco mucho, Bueno, sabes que fue también un maestro para mí. Sí, sí. fue una discusión enorme. Sí, Estamos no. mira nostalgiosos, un poco Ah, nostalgiosos estamos con sí, Gaby. bueno. Pero no, el nombre del padre para mí es la inscripción de la falta y es la que produce la posibilidad del uno contable para que después Mm, se dé el uno de la repetición, ¿no? exacto. Mm, sí, sí. Y en la repetición se puede leer, y ahí tenés lo del ocho interior, lo del cross cap, etc. Bueno, gente, no, ¿siguieron la mini conversación? Nancy, Sí. dale. Hola, hola Hola, Gabriela, Nancy. gracias. Entré un poquito más tarde, pero te escuché, me encantó, gracias. Es Bueno, un seminario gracias. muy difícil. Justo me parece que un poco tiene que ver con lo que vienen dialogando. Me preguntaba respecto a qué hace operatorio el corte en el crosscut que produce el objeto A, digamos, me hacía esa pregunta, digamos, sin lo cual no habría, entonces, bueno, vos decías, el significante es el que genera el sujeto, bueno, el significante es el que opera el corte, ¿qué corta el crosscut y hace que aparezca, digamos, el objeto y el sujeto, ¿no? Y la posibilidad del fantasma. Bueno, yo hay una pregunta, Nancy. ¿Sos algo de Luis Barbero? No. No. Capaz que sí, pero desconozco si tenemos un Bueno, parentesco. Luis Barbero fue mi primer analista cuando tuve 18 años. Le tengo un recuerdo, falleció hace unos años, le tengo un recuerdo enorme, enorme, lo quiero mucho. Analista Vos de sabés la. que sé que existe porque en una época yo ponía
bueno, esto es parte de mi subjetividad. Mi nombre, a ver si aparece algo en Google de mi nombre, y Claro, no, aparecen no, un no. montón de Gran, personas gran más. analista de la gente de Choza, de Luis Choza, pero Ah, una sí, persona, una gran persona. Bueno, Sí. perdóname eso, pero no No, podía leer, no. no preguntar. Bueno, Nancy, a ver, ahí puedo llegar a utilizar otro autor, ¿ves? Es decir, me da ganas de contestar o de lo que puedo del lado de Winnicott, ¿no? Winnicott decía que era tan inefable ese encuentro de el otro y el viviente recién nato, ¿no? Y que decía justamente, em, a ver, que si había deprivación de la mirada de ese otro, se iban a producir, digamos, estructuras muy complejas o muy graves, ¿sí? Con lo que podríamos llamar autismo, lo que fuera. Si había deprivación en otro momento, en la latencia, y no en ese momento, por pérdida, por pérdidas, por duelos, por lo que fuera, otro era el desarrollo. Pero ¿por qué voy a esto? ¿Qué produce ese corte? ¿Qué produce que el fantasma se produzca? Porque este es el punto, ¿no? Bueno, justamente que en ese momento inefable del encuentro del otro con ese, que en realidad yo digo viviente, pero también puede ser ese otro con lo que imagina o crea de su hijo o hija, ¿no? Al esperarlo. En ese momento, porque obviamente es un momento mítico, nadie lo puede ubicar, pero en ese momento, a mi entender, justamente, el deseo del otro, que sin duda está aportado en un significante, es el que ejecuta el corte. Es decir, es lo que hablábamos recién del nombre del padre, la inscripción de la falta. Es decir, para mí, lo que hace a la posibilidad de que el fantasma se construya con ese corte del ocho interior es la falta del otro a través de su deseo. ¿Sí? Esto es como yo lo leo, Nancy. Claro, él en el seminario 9 que plantea este tiempo como mítico, que ese es mítico pero lógico, Así habla de es. la incorporación del padre muerto, digamos. Entonces, Sí, pensaba sí, en yo no eso. yo no lo tomo Ah, por ahí, lo tomo más por el lado de la falta, digamos, pero bueno, el tema cuando Lacan empieza a hablar del padre, ahí es donde yo tengo mis diferencias con Lacan. Pero digo, soy más de Leclerc, ¿no? Que Leclerc decía, sí, es cierto que hay que asesinar al padre, pero en realidad lo más importante es que matemos al niño maravilloso que fuimos para el otro, ¿no? ujú. Es decir, yo creo más que es la operatoria del nombre del padre, la inscripción en la falta en el otro, viste que la metáfora paterna, ¿no? Es ¿Viste? deseo de la madre. Claro, el deseo de la madre. Leyéndolo en términos de hoy, uno podría decir el deseo del otro materno, que puede ser cualquiera, puede ser un padre, ¿no? Por eso a veces yo me meto con el tema del padre, me meto poco, porque puede ser un padre el otro materno, ¿sí? Entonces, en todo caso, es la inscripción del nombre del padre, porque la llamamos así, teniendo en cuenta que esa es la falta en el otro materno, Sí, ¿sí? sí, sí. Sí, lo que Ahora, hace operatoria, sí, el nombre del padre es la madre, bueno, Ujú, lo dice Yankelevich en algunos escritos. claro. ujú. Sí, hablando de deseo materno, me estaba acordando hace unos años, seguro que se deben de acordar, hubo el caso de una mujer embarazada que está esperando en una estación de servicio para ir al baño. Entra, tarda, sale sin panza, la cámara la muestra, se va. Al rato, el hombre de la limpieza ve en el tacho de basura algo que se mueve, era un bebé envuelto en papel higiénico y desecación. Ve que es un bebé, lo agarra, una chica que está en la cola, era pleno invierno, se saca la campera, tira la cartera, sale corriendo y envuelve con su campera al bebé. Ahí está el deseo materno. Exacto. Tenés la Ujú, deprivación y el deseo materno. así es, tal cual, tal cual. Estaba, les voy a contar una cosita chiquitita de una paciente que ella está en un proceso de preadopción, de guarda preadoptiva. Eh, las personas que lo adoptan, la mujer de la pareja, en el instante que la ve, no la acepta, la rechaza, y el señor decide continuar con la adopción y se separa de esta señora.
bueno, la niña tiene 5 años y vivió durante todo este tiempo en una institución, en instituciones, ¿no? Desde que nació, digamos, hasta ahora. Y ella trae a las sesiones y juega todo el tiempo con la Llorona. Y ahora que vos decís esto, pensaba en dos cosas, porque hay una cuestión ahí del goce, de lo mortífero de este personaje, y cómo en el juego va apareciendo algo de la pregunta por el deseo de una mujer que busca a sus hijos. Está bien, le roba a todos, ¿no? La Llorona es un personaje que da miedo. Pero ella fue trabajando, o sea, fuimos, digamos, amasando este goce para ver si algo de un deseo que lo ubicara a ella en la falta del otro era posible. Y algo fue sucediendo, y el que la materna es el Claro, es el señor, padre. digamos. O sea, ahí el deseo materno está en el padre. La falta está en el padre y el deseo materno está en el Sí. padre. Tal cual. Bueno, así como no hay sujeto de entrada, no hay madre de entrada, digamos. Digamos, ¿no? Esto es el punto. Así que re buenos los ejemplos que traes, Nancy. Pero por eso a mí lo que más me interesa dejarles, digamos, como transmitirles de este aporte mío a esta primer clase, es que el interés de Lacan por insistir en la lógica no es de ninguna manera un interés nada más que erudito. La idea de él es justamente, miren todas las situaciones que contamos, ¿no? Hay cantidad de situaciones en una vida que se van dando, pero lo que tenemos que escuchar, digamos, es la repetición de alguna estructura lógica en esas situaciones. Y esa será la lógica del fantasma. Como les contaba yo de María, ¿verdad? O sea, hay discusiones con varias personas a lo largo de su vida, pero en todas esas discusiones, la posición en la que ella queda es la de que no se puede confiar en ella. Ese es el fantasma que armó frente a la pregunta que quiere el otro de mí. Entonces, ir a la lógica es esto, es no escuchar todos estos relatos de los pacientes, no, ni minimizarlos, pero sí tratar de extraer, como cuando uno extrae, vieron de una película, vamos a ver una película y vemos un montón de escenas de la película, pero cuando se la queremos contar al otro, o queremos hacer una crítica de una película, tenemos que sacar la lógica de la película, ¿no? En introducción, nudo y desenlace, pero la lógica, ¿de qué trata esa película? Bueno, esto es lo que Lacan intenta hacer, decir, escuchemos a nuestros pacientes, escuchemos los relatos, acompañemos, marquemos, pero tratemos de escuchar la lógica, que será repetitiva sin duda, porque el fantasma es repetitivo en ese punto, para poder acompañarlos a que pueda salirse pulsativamente de uno en uno, acto subjetivo mediante, de ese fantasma o de ese atrapamiento fantasmático. Bueno, Sí, Perdón. Estela. Liliana, querías hacer Sí, un hola comentario. Lili. Sí, bueno, ¿Cómo va? primero, mil gracias a vos, a ¿Cómo va, a Liliana? No, Estela, gracias a vos. a mis compañeras, compañeros, compañeres. Digo, más que pregunta, bueno, había una pregunta fundamental que ya la diste entiendo que medio por respondida, en el sentido de que, bueno, que no sabés si hay atravesamiento de fantasma o no, esto que tanto se discute, viste que hay autores, que bueno. Digo, quería traer de todos modos como un comentario nada más, que a mí me pasó en una oportunidad de tener un compañero que sostenía que en la psicosis había fantasmas. Y el profesor que se ocupaba de dar fantasmas decía, sostenía que no. Motivo por el cual, bueno, se hizo silencio durante toda la cursada. Cuando se llegó llegar el momento de presentar el trabajo final, este, este profesor reconoce, y me parece que muy honorablemente, con muchísima humildad, que en realidad él sostiene que en los casos de los pacientes psicóticos no hay fantasma, pero que este compañero lo había sustentado tan bien, porque hay una corriente, tengo entendido, ¿no? En la cual le ponía una excelente nota. Digo, a partir de cómo puede sustentar esa posición, más allá de que él no lo sostuviese, de todos modos era válido. Digo, a mí me resulta encantador, digo, como apertura de este profesor, ¿no? Pero al margen, quería volver a este concepto que me hace muy bien sentirlo cuando vos, Gaby, decís que hay autores, que otros autores identifican el S1 con el nombre del padre. Y acá justamente Estela lo que decía es que para que haya un 1 tiene que existir el 0. O Ujú. sea,
para que pueda existir el S1, previamente tuvo que haber existido la falta, Ujú, previamente tuvo que haber, ¿no? Digo, esto es muy aclaratorio y redondea. ujú. Y Bueno. esto con respecto a si hay atravesamiento o no, bueno, creo que vos tampoco Bueno, lo a tenés ver, muy claro. te digo, Lili, varias cosas. Primero, jamás me pondría yo a decir si hay o no hay fantasma en la psicosis. No, Lo he seguro. charlado un montón con Daniel Paola hace muchos años, con Dani Paola, otro grande de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Lo he charlado mucho con otros colegas que trabajaron y mucho con psicosis, ¿sí? A ver, yo lo Mm, que sí creo es que no es el fantasma al modo neurótico. Digamos, ¿no? Eso sí, o sea, así como el cuadro de doble entrada, el cuadro matricial del mm, seminario 10, para mí claramente es un cuadro que aplica a la neurosis y por ahí no aplica a la mm, psicosis. Así también no puedo decir que en la psicosis hay el fantasma al modo de neurótico, pero sí creo que leer el seminario 23 o leer todo lo que ha escrito mucha gente en relación a Joyce, Nicolás mm, Cercuti, digamos, y muchos más, Elizabeth Barral, muchas más en relación a Joyce. A mí me ha dado a pensar que la suplencia que se puede conseguir en la claro. psicosis tal vez arme algo parecido a lo Ujú. fantasmático. No puedo decir que es el mismo fantasma, porque No, no, tampoco la suplencia que se arma en ese nudo, bueno, es suplencia justamente. Pero eso no quita que no se arme algo al modo de lo fantasmático. Y Estela trabaja mucho con niñes, ¿no? En el laburo con niños, muy, bueno, Esteban Levin, mucha gente que labura mucho con niños y con niños con, ponele, una Problemas. estructura llamada psicosis, mm, Liliana Donzi, digamos. O La verdad autismo. que claro, uno ve construcciones en esos niños y niñas que aparentemente no podrían demasiado. ¿No? Que yo no ujú, me siento tan autorizada, insisto, mi trabajo es mucho con adolescentes, trauma, adultos, pero yo he leído mucho sobre clínica de niños de Estela, ujú, de Luján Yuale, de Liliana, y la realidad es que de Esteban, y yo creo que hay algo ahí que se construye tal vez al modo de la suplencia, pero que bien ujú, podría ser una suplencia al fantasma, ujú. ¿no? Y por último, gracias, gracias. Una última preguntita para ambas. Em, yo creo entender y me da la impresión de que ante los hechos realmente traumáticos muchas veces no se puede crear un fantasma, ¿sí? No hay velo. Y No, ahí creo no, que bueno, yo coincide. tengo una posición tomada. No es que no se crea fantasma, no, esa persona traumatizada, digamos, atravesada por un Sí, acontecimiento traumático, sí, porta su fantasma, como decía Lacan, porta su deseo, porta su fantasma, porta su realidad. Ahora, el evento traumático no entra dentro de lo fantasmático. Eso es otra perfecto. cosa, digamos. No es que no tenga Está bien. fantasma esta persona, No, sino que el no, evento no, no, no. traumático queda, digamos, No, al con modo respecto al de. hecho traumático me refería, que Ah, no puede crear bueno, un velo a ese real, justamente por no, algo bueno, se torna traumático. por eso las reviviscencias traumáticas y los efectos de lo traumático son al modo de algo que la mayoría de las veces la ciencia positivista confunde con psicosis y no lo es. Ujú, Alucinaciones, fenómenos elementales, pero porque quedan a un nivel de identidad de percepción, no consiguen, lo dicen la mayoría de los autores que trabajan con esto, lo digo yo también desde mi humilde experiencia. Bueno, ujú. muchas Sí, pero gracias, Lili. sí, Sí. Gracias sí, a pero todos. también respecto de lo traumático, me estaba acordando de la paciente de Lacan que había vivido en un campo de concentración y que a determinada hora de la mañana Ah, la de Gestapo, la de Gestapo. el Sí, gesto en la claro, piel, que Lacan hace una intervención sí. que no Es fue que eso, simbólica, ¿sí? Que va y le hace una caricia, Gestapo, en la sí, piel, y Gestapo en francés también es Gestapo, ¿no? sí. Y ella a Pero es partir que de ahí que eso, puede. claro, así trabajamos cuando trabajamos con lo traumático. En el equipo del Centro 2, Exacto. del que formo parte, así trabajamos. Es decir, no es que el hecho de que eso sea insignificable no quiere decir que no donemos, no demos, No hay intervenciones posibles, sí, exactamente, pero en para otro tratar registro. de hacerle un borde a lo que, como decía Primo Levi, no va a ser siempre el presente continuo, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, Le eh, vamos a dar un fuerte aplauso. no, Genial. muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Un gusto dejar inaugurado el seminario este año también. Sí, sí, les cuento que en 15 días es Eduardo Urbas quien va a hablar
va a tomar la supuesta clase 2, no sé si en Paidós sigue el mismo, creo que por ahora sí, Sí. que es la del 23 de noviembre del 66 y la titulamos No hay metalenguaje. Ah, Así que bueno, esta bueno, clase muchas gracias. que el lunes, ¿no? Lauri, ¿la suben el lunes la clase? Sí, sí, posiblemente ya en el transcurso del fin de semana, el lunes, más tardar, va a estar subida al canal de YouTube de Centro 2. Bueno, Perfecto. un gusto como Gaby. siempre. Muchas gracias a todos. Muchísimas Chau, gracias. Chau, chau. chau. A vos, gracias Estela Maris. Gracias a ustedes.